Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, en una galaxia donde tener más dedos significa más efectividad en todo. ¿Qué sucede cuando los extraterrestres descubren cuántos tenemos solamente? Entremos en la historia. El aire crepitaba con una energía nerviosa, mientras la capitana Zarya Vegava inspeccionaba el bullicioso puerto espacial de Nova Prime. Las imponentes estructuras cromadas testamentos del ingenio de una docena de especies alienígenas brillaban bajo la dura mirada de los hijos gemelos. Hoy, sin embargo, todos los ojos estaban puestos en la nave Behemoth, deslizándose con gracia hacia la bahía de atraque designada. Era la nave insignia Tarian, una maravilla de ingeniería bioorgánica que latía con un zumbido de otro mundo mientras descendía. Zarya ajustó el cuello de su uniforme. El peso familiar, una fuente de consuelo en medio del caos extranjero. Este era su primer encuentro oficial con los Tarian, una raza reconocida por su tecnología avanzada, y susurros sugerían una arrogancia profundamente arraigada. Los rumores giran sobre su desdén por los humanos, un sentimiento alimentado por una diferencia biológica aparentemente insignificante. Thean se jactó de tener 6 dedos en cada mano. Un parpadeo de fastidio cruzó el rostro de Zarya. Nunca dejamos de sorprenderla cómo algo tan trivial podía ser una fuente de diversión, incluso de burla para algunas especies. Los humanos, a pesar de sus 5 dedos, habían logrado hazañas que rivalizaban con cualquier otro en la galaxia. Su adaptabilidad, ingenio y pura fuerza de voluntad eran legendarias, pero aquí estaban a punto de entablar conversaciones diplomáticas con una raza que los veían como subdesarrollados. Una sonrisa de Rai tiró de la comisura de los labios de Zarya. El desafío aumentó a su lado. El teniente Kenji Sato, su siempre observador primer oficial, reflejó su diversión, aunque la suya estaba teñida de una anticipación juguetona, a diferencia de Zarya, que prefería un enfoque diplomático perfeccionado a través de años de navegar por la política galáctica. Ki se deleitaba con un buen desafío. Sus ojos oscuros, perpetuamente alertas, recorrieron la delegación Tarian tomando nota de cada detalle. Liderando la procesión estaba el embajador Lorik Talam, una figura alta e imponente envuelta en túnicas azules brillantes, que parecían para brillar con una luz interior en la dura luz del sol. Su comportamiento sexy y sus penetrantes ojos azules fríos y calculadores no dejaban dudas sobre su opinión. De la humanidad detrás de él siguió un séquito de funcionarios. Sus expresiones iban desde el profesionalismo estoico hasta una vaga curiosidad-diversión que titilaba en sus rostros reptiles. Zarya enderezó su postura y dio un paso adelante con gracia practicada, mientras la delegación Tarian se acercaba al embajador Talam. Dijo extendiendo una mano en señal de saludo, su voz firme y constante. «Bienvenida a Nova Prime. Es un honor tenerte aquí». La mirada de Lor se desvió hacia su mano, una mueca apenas disimulada, torciendo sus delgados labios por un breve momento. Presionado su mano brevemente, su agarre sorprendentemente fuerte y su toque extrañamente frío. El capitán Vega respondió con una voz que resonaba con una condescendencia subyacente. «El honor te aseguro que es completamente relativo». La sonrisa de Zarya permaneció fija, aunque un brillo acerado endureció sus ojos marrones. Este iba a ser un día más largo de lo que esperaba, como saludos. Se intercambiaron entre los miembros restantes. De las delegaciones Lator, Anna Sharma, la brillante lingüista Zen asignada a la delegación Tarian, se inclinó hacia Zarya. Frunció el ceño con preocupación. «Capitán», murmuró su voz, apenas un susurro. Noté algo peculiar durante el discurso del embajador de los controles de sus trajes. Exo parecen diseñados para 6 dedos. Los ojos de Zarya entrecerraron una observación interesante. Tal vez había más en la tecnología Tarian de lo que se veía a simple vista. La tensión en el gran salón de banquetes era más espesa que el penetrante aroma de bayas soyanas fermentadas que flotaban desde una mesa cercana. Un jadeo colectivo recorrió a los delegados reunidos mientras el embajador Lorik Talam retrocedió con un siseo.
Sus rasgos reptiles se contorsionaron con disgusto. El joven diplomático humano, su rostro enrojecido de vergüenza. Tartamudeó una disculpa, pero el daño ya estaba hecho. La voz retumbante de Lore, mezclada con un desprecio venenoso, destrozó. The Strain. Silencio barra bárbaros, tronó la palabra resonando en las paredes. Pulidas mira en sus apéndices primitivos. ¿Cómo puedes esperar tratar con seres de un intelecto tan avanzado cuando ni siquiera puedes comprender una simple exhibición? La mandíbula de la capitana Saria Vega se presionó. Años de entrenamiento diplomático amenazaron con derrumbarse bajo el peso de la flagrante falta de respeto del embajador Tarian. Sin embargo, antes de que ella pudiera desatar una réplica bien afinada, una voz diferente atravesó la atmósfera cargada. El siempre confiable primer oficial del teniente Kenji, Saria, dio un paso adelante. Su postura era casual pero innegablemente asertiva. Kenji, a diferencia de Saria, no era conocido por su fineza diplomática. Su fuerza reside en su lealtad inquebrantable, una mente táctica aguda y un profundo entendimiento de la guerra no convencional. Sus ojos oscuros, que generalmente brillaban con diversión bondadosa, tenían un brillo acerado cuando se encontraron con la mirada helada de Lore. «Tal vez, embajador», comenzó, su voz sorprendentemente tranquila ante el arrebato de Lore. «El problema no radica en nuestros apéndices, sino en las limitaciones de la tecnología». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lore, rápidamente reemplazado por una arrogancia renovada. «Explícate, humano», escupió su voz goteando con descendencia, la compostura del embajador, momentáneamente sacudida por este desafío inesperado. Los labios de Kenji se curvaron en un leve sonrisa. Un dejo de travesura bailando en sus ojos hizo un gesto hacia una mesa cercana, cargada con frutas exóticas y delicias de candy. Un desafío simple. «Embajador», escribió una prueba de habilidad no de apéndices. Un silencio cayó sobre la multitud reunida cuando Kenji extendió la mano y tomó una fruta morada regordeta de la mesa. Era un janglarb notorio por su piel resbaladiza y ráfagas impredecibles de savia bioluminiscente. Lo arrojó casualmente en su mano. La superficie suave de la fruta ofrecía poco agarre para sus 5 dedos. Esto declaró su voz cortando a través de la observación silenciosa. Es una prueba de destreza, una prueba que requiere que solo la capacidad de activar una pantalla holográfica movió su muñeca, enviando el glarb, giró por el aire con sorprendente precisión y aterrizó perfectamente en el lado opuesto de la mesa. Aterrizó perfectamente entre 2 copas de cristal adornadas. El desafío de Kenji quedó suspendido en el aire. Un desafío silencioso que resonó entre los diversos ocupantes de la habitación. Un murmullo de emoción comenzó a extenderse entre la multitud. Esta era una oportunidad de presenciar un enfrentamiento no de fuerza bruta, sino de habilidad e ingenio. Lorik, bajo el escrutinio de cientos de ojos alienígenas, fue atrapado en una posición precaria. Rechazarlo sería una admisión de debilidad, pero aceptarlo podría exponer su falta de delicadeza con cualquier cosa que no esté fuera de su control de 6 dedos. Exoid controla una gota de sudor, goteó por el templo de Lore, sus ojos reptiles se lanzaron del Glar a Kenji, y luego de regreso a Saria, que estaba de brazos cruzados, un indicio de desafío en su propia mirada, él sabía que no podía dar marcha. Atrás ahora su orgullo. Su reputación no lo permitiría con un olfateo sexy. Lorik hizo un gesto hacia uno de sus sida, un joven guerrero Tarian llamado Drath, sus manos de 6 dedos flexionándose con anticipación. Apenas disimulada, parecía saborear la oportunidad de humillar al humano. Miró al glarb con un brillo depredador, luego expandió la mano con un floreo confiado. Sin embargo, la superficie engañosamente suave resultó más desafiante de lo que anticipó. La fruta chorreó de su agarre.
rociando un lío pegajoso de savia bioluminiscente a través de su prístino traje exo y dejando un rastro de baba goteando por su brazo. Un jadeo colectivo recorrió la habitación Dre con el rostro enrojecido de un profundo carmesí con una mezcla de vergüenza y furia. Farfulló indignación mientras intentaba limpiar la baba brillante de su uniforme. La diversión inicial de la multitud rápidamente se transformó en risas ahogadas y toses nerviosos. El rostro de Lore se contorsionó en una máscara de furia. Sus ojos ardían. Kenji con una mezcla de odio e incredulidad. Estaba atrapado en una posición precaria para rechazar el desafío. Sería una admisión de debilidad frente a una sala llena de representantes de toda la galaxia. Sin embargo, aceptarlo había resultado en que su guerrero fuera humillado públicamente. Kenji, sin embargo, permaneció impasible. Simplemente levantó una ceja, una sonrisa juguetona bailando en sus labios. Parece incluso 6 dedos. No son suficientes para esta tarea en particular. Embajador, dijo su voz, goteando con burla simpatía. La barb tocó una fibra que encendió aún más la ira de Lore. La tensión en la habitación se hizo más espesa que la valla sollana pegajosa. Aferrándose a Drat Lorik, su orgullo herido abrió la boca para replicar. Pero antes de que pudiera desatar un torrente de insultos, un agudo timbre resonó por todo el salón. Una pantalla holográfica cobró vida sobre la mesa del banquete. Atrayendo la atención de todos, las discordantes interrupciones atravesaron la atmósfera cargada. Mensaje. Urgente entrante. Una voz sintetizada, anunciada. Transmisión restringida. Terán atención. Capitán Vega. El corazón de Zarya dio un vuelco. Las transmisiones restringidas solo se usaban para emergencias extremas. Estaban reservadas para amenazas tan críticas que pasaban por alto los canales diplomáticos habituales. Su estómago se revolvió con una mezcla de aprehensión y pavor. «Repártalo», instruyó un destello de preocupación, cruzando sus rasgos, que hicieron poco para enmascarar la determinación de acero. Endureciéndose en sus ojos, una imagen holográfica de un oficial bronceado, de aspecto acosado, se materializó sobre la mesa. Capitán Vega. El oficial soltó su voz, enfrentado a urgencia. Hemos interceptado transmisiones tarianas codificadas. Están planeando un ataque sorpresa a la delegación de Nova Prime. Lore es una mera distracción. La revelación colgaba pesada en el aire. Su peso se posó en la sala como un golpe físico. La atmósfera jubilosa se evaporó, reemplazada por una escalofriante comprensión de la gravedad de la situación. El salón de banquetes, una vez festiva, se transformó en una escena de confusión y jadeos de caos estallaron en él. Los delegados reunidos, mientras acusaciones y gritos de pánico llenaban el aire, la mente de Zarya se aceleró. Este giro inesperado de los acontecimientos lo cambió todo. La delegación humana había caído en una trampa, y el destino de Nova Prime, un centro comercial vital que albergaba innumerables especies, estaba en juego. Ahora la diplomacia no era solo una opción, era una necesidad desesperada. Tenía que reducir la situación y encontrar una manera de neutralizar el ataque inminente mientras navegaba por una red enredada de engaños y traición potencial. Girándose hacia Lorik, su rostro era una máscara de determinación de acero que no traicionaba nada de la agitación interior. Zarya habló. El embajador dijo que su voz atravesaba el caos. Parece que tenemos una situación. El salón de banquetes se disolvió en una cacofonía de indignación y confusión. Los soldados del Aran se erizaron. Sus rostros reptiles se contorsionaron en una mezcla de miedo y furia. Los delegados de otras especies se estallaron en gritos de pánico, buscando refugio o acceso a los canales de comunicación. Sin embargo, la capitana Zarya Vega permaneció como una isla resuelta. En la tormenta, la mirada se fijó en el embajador Lorik Talium, cuya fachada de arrogante indiferencia estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso de las acusaciones. Una situación. Lorik escupió su voz mezclada con un sarcasmo venenoso.
que hizo poco para ocultar el temblor de inquietud que se arrastraba en su tono. ¿Te atreves a llamar un acto de guerra? Una situación. El capitán quizás Saria contrarrestó su voz con firmeza a pesar del creciente pandemonio. Todos deberíamos tomarnos un momento para evaluar la situación con la cabeza despejada antes de saltar a conclusiones. La urgencia en su voz, junto con la imagen holográfica del oficial Terán parpadeando sobre la mesa del banquete, infundió un momento temporal de silencio. Los ojos de Lord se movieron rápidamente entre Saria y la proyección holográfica. Su frente reptil se frunció de una manera que sugería una comprensión del amanecer de la precaria posición en la que se encontraba. El capitán Dr. Anna Sharma, el lingüista Teran Sheno asignado a la delegación TEAR, se inclinó y susurró con urgencia. El mensaje interceptado menciona una frase codificada: garra destrozada. Podría ser la señal de ataque de Tean. El estómago de Saria se tensó. Esto era una apuesta, pero era su única oportunidad de evitar un conflicto inmediato. Embajador. Se dirigió a Lorik una vez más, su mirada firme. El mensaje interceptado menciona una frase: garra destrozada. ¿Te suena familiar? La actitud de Lord cambió sutilmente. Un destello de algo parecido a la sorpresa rápidamente reemplazado por una impasibilidad estudiada. Cruzó sus rasgos. Garra destrozada, se burló. Su voz intentando recuperar su anterior. La arrogancia es una noción absurda. Una mera paranoia. Terana, alimentada por imaginaciones hiperactivas. Saria no estaba convencida. La respuesta del embajador fue demasiado rápida, demasiado despectiva. Parecía una mentira practicada, un intento desesperado de desviar las sospechas tal. Bess presionó su mirada firme. ¿Podrías iluminarme, embajador, sobre el significado de esta frase? El silencio se estiró denso con tensión. La imagen holográfica del oficial terano parpadeó, una presión silenciosa que se acumulaba en el aire. Entonces, con un suspiro resignado, eso decía mucho sobre el conflicto interno que se desataba en su interior. Lorik habló garra rota. Admitió a regañadientes, su voz delataba un dejo de derrota. Es un ejercicio militar, una maniobra rutinaria realizada periódicamente, para probar la preparación de nuestras fuerzas. Los ojos de Saria se entrecerraron. Una explicación conveniente. Embajador, dijo, su voz estaba cargada de escepticismo. ¿Pero qué hay sobre el ataque sorpresa mencionado en el mensaje interceptado? ¿Cómo encaja eso en tu narrativa de un ejercicio rutinario? Lorik vaciló, sus ojos reptiles parpadeando, con una astucia calculadora que envió un escalofrío por la columna vertebral de Saria. Falta de comunicación declarada secamente, la palabra teñida de una actitud defensiva que alimentó aún más sus sospechas, un simple malentendido entre nuestras fuerzas. Una transmisión confusa, malinterpretada por sus protocolos de seguridad, demasiado entusiastas. La sala permaneció tensa. La revelación del ejercicio militar Tarian no hizo mucho para aliviar la sospecha persistente de que flotaba pesadamente en el aire como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Los delegados intercambiaron miradas nerviosas. Susurros y murmullos se arremolinaban por todo el salón. Saria sabía que necesitaba pruebas más concretas para exponer el engaño de Lord o evitar un malentendido catastrófico que podría sumir a Nova Prime en el caos. Embajador. Dijo que su voz tenía un dejo de desafío que resonó por el silencioso salón. ¿Estaría dispuesto a verificar este ejercicio? Los ojos azules de Lord brillaron con una fría curiosidad. Un depredador evaluando a su presa. Verificación. Explíquese. ¡Capitán! Saria adoptó su postura. Un brillo acerado en sus ojos marrones reflejaba la determinación inquebrantable en su voz. Proponemos abrir canales de comunicación directa con su buque insignia. Anunció que su voz se cortó a través de la tensión en la sala. Permítanos observar este supuesto ejercicio de primera mano. La transparencia es clave para mantener la confianza. ¿No está de acuerdo, embajador? El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Lorik. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Sabía que la solicitud de Saria era un arma de doble filo si su historia era cierta. Solidificaría su posición diplomática y expondría la paranoia de los Terán.
Pero si era mentira, la verdad quedaría expuesta ante toda la audiencia galáctica reunida en el salón de banquetes, destrozando cualquier esperanza de mantener una fachada de intenciones pacíficas. La mandíbula reptil de Lore se presionó su lucha interna, dejando surcos visibles en su frente finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, Lorik conoció la mirada inquebrantable de Saria. Su voz, cuando habló, estaba mezclada con una aceptación a regañadientes. Muy bien, capitán, concedió Abra. Un canal, déjenos ver cómo se comporta su tecnología. Terran contra los protocolos militares de la UAN. Un suspiro colectivo de alivio ondeó por el salón la tensión, aunque no se disipó por completo. Se alivió un poco. Sin embargo, Saria se mantuvo cautelosa. Este giro inesperado de los acontecimientos había desbaratado sus aviones cuidadosamente construidos ahora, el destino de Nova Prime, y tal vez la frágil paz entre sus especies basó en una delicada danza de diplomacia y una apuesta por la verdad. Detrás de las palabras de Lore, el teniente Kenji se sentó siempre. El pragmático se inclinó hacia Saria, mientras los técnicos se apresuraban a establecer un canal de comunicación seguro con el buque insignia Tarian. El capitán murmuró en voz baja: ¿y si es una trampa? ¿Y si el ejercicio es real? Pero su objetivo es deshabilitar nuestras defensas mientras nos sentamos aquí mirando a Saria. Sus labios mostraron un destello de preocupación. Cruzando sus rasgos, la preocupación de Kenji era válida. No había garantía. Lorik estaba diciendo la verdad. Pero dar marcha atrás ahora, rechazando su oferta, solo solidificaría la sospecha y potencialmente intensificaría aún más la situación. «Improvisaremos, Kenji», respondió. Su voz era un susurro constante. «Necesitamos ganar tiempo, reunir más información. El Dr. Sharma puede analizar el mensaje interceptado nuevamente, buscar inconsistencias, códigos ocultos, cualquier cosa que pueda confirmar o refutar la historia de Lore. El Dr. Sharma, un torbellino de energía nerviosa y determinación concentrada, avanzando con entusiasmo, el capitán dijo con los ojos pegados a la imagen holográfica del oficial Terran, mientras accedía a la fuente de datos encriptados. «Revisaré cada bocado mientras los técnicos terminaban». De establecer el canal de comunicación, una imagen holográfica cobró vida sobre la mesa del banquete. Mostró el puente del buque, insignia Tarian, un espacio austero y utilitario, dominado por intrincados cons y pantallas holográficas. Un rostro severo. El capitán Lariano, adornado con un brillante traje exo-azul, estaba en el centro, su mirada reptil fija en la imagen de Saria, devolviendo la transmisión. El capitán Vega. El capitán Tian tronó su voz resonando en el salón de banquetes. Este es el capitán Zio, del buque. Insignia Tarian Star Talon. Actualmente estamos comprometidos en un ejercicio militar de rutina. Según las instrucciones del embajador Thiam, puedes observar a Saria. Stenet su postura una máscara tranquila que oculta la confusión dentro del capitán. Zio respondió con su voz firme y profesional. Apreciamos su cooperación. Esperamos presenciar su ejercicio de primera mano. La tensión en la habitación permaneció palpable, pero una brizna de esperanza titilaba en medio del caos. Ahora, todo lo que podía hacer era observar, analizar y rezar para que la verdad, cualquiera que fuera, se revelara antes de que fuera demasiado tarde. La pantalla holográfica sobre el salón Van Lid parpadeó y pasó del puente estéril de la nave insignia Tarian a una vista de una vasta extensión de espacio en la distancia. Un grupo de asteroides brillaba con sus formas irregulares, proyectando largas sombras bajo el duro resplandor de una estrella cercana. Aparentemente, esta era el área de entrenamiento designada para el ejercicio militar de rutina del capitán Zio. Un murmullo de curiosidad se expandió por el salón de banquetes, mientras varios delegados se inclinaban hacia adelante, sus rostros grabados con escepticismo y un toque de ansiosa anticipación. Saria, sin embargo, permaneció concentrada. Sus ojos se entrecerraron mientras escudriñaba la pantalla holográfica. Capitán Zio habló en el canal de comunicación abierto,
Su voz se cortó a través de los murmullos. ¿Podría explicar la naturaleza de este ejercicio? ¿Qué maniobras específicas están practicando sus fuerzas, Capitán CEO? Una figura estoica, enmarcada por la imagen holográfica, avanzando cortantemente. Nuestras fuerzas están llevando a cabo una incursión simulada. El EXP explicó, su voz carente de emoción. Tienen la tarea de violar las defensas de una fortaleza enemiga hipotética ubicada dentro del campo de asteroides. En la pantalla holográfica se materializó una retícula de orientación enfocada en un asteroide específico dentro del grupo. De repente, elegantes naves de combate con forma de aguja se materializaron. De las sombras, sus marcas bioluminiscentes pulsando con una luz azul eléctrica, los cazas tean, su diseño vagamente reminiscente de insectos, que pican, pululaban hacia la designación en el asteroide con una gracia depredadora. Los ojos de Zarya se lanzaron hacia el teniente Kenji, que estaba de pie junto a ella. Un destello de preocupación cruzó sus rasgos mientras observaba a los cazas tean maniobrar. «Capitán», murmuró su voz apenas por encima de un susurro. «Esas cazas parecen terriblemente reales para un ejercicio de rutina». Zarya compartió su preocupación. Los cazadores elegantes y ágiles parecían más adecuados para el combate real que, para las maniobras simuladas pero sin evidencia concreta, era imposible saberlo con certeza mientras los cazas Tian convergían en el asteroide objetivo, la Dokwa. Ana Sharma. Ahora una bola de energía concentrada y bien enrollada surgió desde detrás de Zarya. «Capitán», ella exclamó. Su voz estaba cargada de emoción. «Creo que encontré algo. El mensaje interceptado. Contiene una secuencia codificada incrustada dentro de un informe meteorológico aparentemente inocuo». La esperanza se encendió en el pecho de Zarya. Un mensaje codificado escondido a simple vista. Podría ser la prueba que necesitaban para exponer el engaño de Lore. «¿Puedes descifrarlo?», preguntó. Su voz era un tenso espiral de anticipación. El doctor Sharma avanzaba vigorosamente. «Es una frase de comando militar. Capitán, se traduce como garra destrozada. Comenzar el ataque». La revelación colgaba pesada en el aire. Zarya miró al embajador Lorik, cuyo rostro permaneció impasible, aunque un destello de algo parecido al pánico traicionó momentáneamente su máscara cuidadosamente construida. El mensaje codificado era evidencia condenatoria. El ejercicio de rutina de Lore era una farsa, una cobertura, apenas velada para un ataque sorpresa a Nova Prime. La voz del capitán CEO Zarya resonó a través del canal de comunicación. Su tono estaba cargado de furia controlado. «Tu farsa ha terminado. Hemos interceptado el mensaje codificado que autoriza un ataque. Retírate, fuerzas. Silencio inmediato». El silencio era ensordecedor. Se prolongó por lo que pareció una eternidad. Luego una voz distorsionada crujió por los altavoces. No era el capitán CEO. Era una voz llena de urgencia y pánico. «El capitán CEO ha caído». La voz gritó desde el puente. «Ha sido comprometida, estamos bajo ataque». La sangre de Zarya se heló. La situación había tomado un giro inesperado y aterrador. El ejercicio de rutina era real, pero no de la manera que el capitán Zio pretendía. Alguien había atacado la nave insignia Tarian, tomó el control y ahora lo estaba usando para lanzar un asalto a Nova Prime. La pregunta era quién y cuáles eran sus motivos. Un miedo frío se instaló en las entradas de Zarya. El salón de banquetes, una vez un lugar de diplomacia tensa, ahora zumbaba con un tipo de energía diferente. Miedo crudo. Los delegados se apresuraron a cubrirse. Sus gritos de pánico resonaban en las paredes metálicas. Lorik por primera vez parecía genuinamente desconcertado. Su rostro era una máscara de confusión y horror creciente. Kenji, el pragmático, dio un paso adelante. Su voz era un contrapunto firme al caos creciente. «Capitán», dijo. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad enfocada. «Necesitamos actuar. No podemos esperar a que las defensas de Nova Prime reaccionen. Necesitamos luchar contra ellos». Zarya se acercó con un brillo acerado. Endurecimiento. En sus ojos, la situación había escalado.
Más allá de los canales diplomáticos, ahora era una cuestión de supervivencia. «Teniente», ordenó su voz, resonando con una determinación recién descubierta. «Prepare a la tripulación para el lanzamiento inmediato. Vamos a interceptar la nave insignia. Tarian, antes de que llegue a Nova Prime». Kenji saludó con firmeza, una sonrisa sombría jugando en sus labios. Ya era hora, capitán. El alguna vez festivo salón de banquetes era un torbellino de actividad. Los delegados, atrapados en el fuego cruzado de una guerra en ciernes, buscaron refugio o rutas de escape. Sin embargo, Zarya permaneció concentrada en la tarea en cuestión. Gritó órdenes, su voz cortando la cacofonía, sus movimientos agudos y eficientes. «Tata». Sharma instruyó, su voz inquebrantable a pesar del pánico creciente a su alrededor. «Necesito que analice los aviones de ataque. La han interceptado, se encuentre cualquier debilidad, cualquier forma potencial de deshabilitar la nave insignia antes de que llegue a Nova Prime Dra. Sharma». Sus ojos brillaban con una determinación feroz, reflejando los de Zarya, tocando su mano sobre una consola cercana, accediendo a los datos interceptados con un ráfaga de pulsaciones de teclas en ella. «Capitán», ella respondió con voz tensa, con concentración. Mientras tanto, el teniente Kenji coordinaba la delegación bronceada, personal de seguridad, transformando el opulento salón de banquetes en un centro de comando improvisado, se marcaba líneas de comunicación con la nave estelar Terán atracada. En la estación orbital de Nova Prime, el Valiant Capitán Vega a Valiant Zarya habló en su comunicador, su voz firme, a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. «Tenemos una situación. La nave insignia Laran bajo ataque. Fuerzas rebeldes intentando lanzar un asalto a Nova Prime. Prepárense para el lanzamiento inmediato, enganchen protocolos defensivos». La estática crepitó por un momento antes de que una voz familiar llenara el comunicador. «Valiant listo y esperando». «Capitán, ¿cuáles son sus órdenes?». Los ojos de Zarya se entrecerraron. La situación era fluida, el enemigo desconocido, pero una cosa quedó clara, no podía darse cuenta: el lujo de esperar a que la nave insignia Tharian desatara todo su arsenal en Nova Prime. Tenían que llevar la pelea a ellos, interrumpir su ataque antes de que llegara a su devastadora conclusión. «Llévenos de cerca». Kenji Zarya instruyó con su voz, un susurro acerado. «Necesitamos abordar la nave insignia Lariana y neutralizar la amenaza antes de que alcancen el rango de disparo». Kenji, su rostro sombrío pero resuelto, la miró a los ojos. Él entendió el riesgo, la pura audacia de abordar una nave insignia hostil en medio de un ataque, pero no tenían opción. Esta era una apuesta desesperada, un último esfuerzo para salvar a Nova Prime y potencialmente evitar una guerra intergaláctica. «Prepárense para la acción de abordaje, tripulación Kenji», gritó su voz resonando por todo el salón, galvanizando al personal de seguridad terrena a la acción. Un silencio cayó sobre los delegados. Reunidos, reemplazados por una sensación de asombro y aprensión, estaban a punto de presenciar un acto de valentía, una maniobra audaz que podría cambiar el rumbo de la batalla y reescribir la historia de su frágil paz intergaláctica. Mientras el equipo de seguridad Terran amanecía con sus trajes EXO y cápsulas de abordaje RID, un solo pensamiento resonó en la mente de Zarya: pueden estar superados en número, en armamento y luchando contra un enemigo desconocido, pero eran Terran y nunca se echaron atrás en una pelea. Las puertas de la bahía de atraque de la nave insignia Tarian alguna vez brillaron. Con un aire de superioridad tecnológica, colgaban abiertas en una parodia destrozada de una bienvenida. Las chispas llovieron sobre el piso metálico mientras el teniente Kenji guiaba la cápsula de abordaje Terran. A través de la abertura devastada, el duro resplandor del cableado expuesto cegó momentáneamente a Zarya. El capitán Kenji gruñó con voz tensa, con concentración, mientras luchaba con los controles. La armería parece ser la fuente de la señal de socorro. Se esperaba una fuerte resistencia. Zarya se robó esta. Ya no era una misión diplomática.
Esta era una lucha por la supervivencia entendida. Ella ladró la adrenalina corriendo por su cuerpo, venas. Despliegue en mi marca. La cápsula de abordaje se cerró cuando el tren de aterrizaje se enganchó, enviando una sacudida a través del exosuite de Zarya. La escotilla se abrió con un silbido revelando una escena de caos absoluto. Los soldados del Aran yacían desparramados en el piso metálico, sus trajes azules. Destrozados y sin vida, armas descartadas cubrían el pasillo. El olor acre de circuitos quemados llenaba el aire. Zarya se echó al hombro su rifle de plasma, el peso familiar, una fuente de consuelo ante lo desconocido. «Vamos, vamos», gritamos la urgencia en su voz atravesando el silencio lleno de tensión el equipo de seguridad. Terán, una mezcla de veteranos experimentados y novatos recientemente reclutados, avanzaron sus movimientos practicados y eficientes, se movieron como una máquina bien engrasada. Despachando a los hostiles restantes con una eficiencia sombría, Zarya liderando la carga junto a Kenji. Desató una ráfaga de fuego de plasma, vaporizando a un enorme soldado Tarian, momentos antes de que pudiera activar una espada de energía oculta. El aire crepitó con los sonidos de la batalla. Las ráfagas entrecortadas de armas disparan el estruendo metálico de los rayos de energía desviados. Los jadeos ahogados de los caídos. Los hostiles vestidos con desconocidos trajes exonegros lucharon con una brutal eficiencia, sus tácticas aparentemente diseñadas para causar el máximo capitán de Carnage, un joven soldado. Taran su voz mezclada con pánico gritado desde la retaguardia flanqueada. Zarya se dio la vuelta con el corazón martilleando contra sus costillas. Un grupo de hostiles, sus trajes negros, brillando con un brillo siniestro, se materializaron desde un corredor lateral antes de que pudiera reaccionar. Un destello cegador envolvió su visión, una explosión de energía, su origen desconocido. Atravesó el aire abrazando su mejilla y dejando un rastro de metal chamuscado a su paso desorientado. Zarya se tambaleó hacia atrás. Momentáneamente, desorientada, probó sangre en su boca, un sabor metálico que se mezcló con el olor acre de carne quemada a través del zumbido en sus oídos. Escuchó la voz de Kenji, un grito desesperado, interrumpido por un grito estrangulado. El pánico amenazó con consumirla, pero Zarya sabía que no podía permitirse el lujo de «no vaciles ahora, no con vidas en juego». Apretó los dientes y obligó a su visión a enfocarse allí. Entre el humo y los escombros que caían, vio a Kenji, su cuerpo tendido en el suelo, una mancha oscura que se extendía por su traje exo. Un grito primario salió de la garganta. De Zarya, una mezcla cruda de dolor y rabia. La adrenalina se disparó por sus venas, anulando el dolor que latía en su mejilla. Cargó hacia adelante. Una furia vengativa alimentaba cada paso que daba. No los dejaría ganar hoy, no cuando cerró la distancia. Una figura sombría emergió del humo, alta e imponente, el líder de los hostiles, su traje exo negro adornado con extrañas marcas brillantes que pulsaban con energía de otro mundo. Sostenía una espada malvadamente, curvada. Su superficie crepitaba con un poder contenido. Sus ojos se encontraron, un choque de voluntades en ese momento. Zarya supo que había encontrado la fuente del caos, el arquitecto de este engaño mortal. Pero antes de que pudiera reaccionar, el líder de los hostiles hablaron. Su voz fue un susurro frío que hizo eco. Misteriosamente en el corredor metálico, Capitán Vega siseó sus palabras mezcladas con una familiaridad escalofriante. Bienvenido a la verdadera prueba. La sangre de Zarya se heló la voz distorsionada, pero extrañamente reconocible. Envió un temblor de shock a través de ella. Esto no fue solo un ataque, esto fue algo mucho más personal de ETA, impulsada por un motivo oculto, y una verdad que necesitaba desesperadamente descubrir quién eres tú. Zarya. Rugió su voz quebrándose con una furia apenas controlada. La líder de los hostiles soltó una risa amenazante. «Pronto lo descubrirás, capitán», respondió.
una cruel diversión parpadeando en sus ojos. Pero por ahora dejemos que la verdadera batalla comienza con un borrón de movimiento. El líder se lanzó hacia adelante su espada, un rayo mortal de plata en el corredor tenuemente. Iluminado Zarya enfrentó el ataque de frente con su rifle de plasma, escupiendo fuego, mientras trataba desesperadamente de defenderse del embate. Implacable, el desvanecimiento de Nova Prime. La verdad detrás del ataque, y tal vez incluso la frágil paz entre sus especies pendía de un hilo, mientras sus espadas chocaban en una danza mortal. Las chispas volaron cuando Zarya detuvo un golpe brutal de la espada del líder, su rifle de plasma temporalmente inútil en esta pelea de cuartos cerrados colgaba. Flácido a su lado, su cuerpo palpitaba con los efectos posteriores de la explosión de energía. Su visión se nubló ligeramente en los bordes a pesar del dolor. Una furia fría ardía en sus ojos. Ella no dejaría que este desconocido como Salent ganara, no mientras Kenji yaciera herido y no con el destino de Nova Prime en juego. Aprovechando años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, Zarya utilizó una maniobra rápida para desarmar al líder, enviando su espada traqueteando por el suelo metálico. Se lanzó hacia adelante apuntando un golpe devastador hacia su visor. El líder, sin embargo, anticipó el movimiento fácilmente, desviando su ataque con su antebrazo blindado. Él contrarrestó con un golpe feroz en su abdomen, enviando una sacudida de dolor a través de su traje exo. Zarya se tambaleó hacia atrás, jadeando por respirar. Su rabia inicial estaba dando paso a una determinación sombría. Este no era solo un mercenario despiadado. Sus movimientos eran calculados, practicados. Luchaba con una familiaridad que le envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Quién eres tú? Zarya gruñó abriendo paso a través del dolor para recuperar el equilibrio. ¿Por qué estás haciendo esto? El líder permaneció en silencio. Su visor reflejaba el parpadeando las luces de emergencia del corredor como un espejo negro, pero la diversión en su voz cuando habló a continuación era escalofriante. ¿No me reconoces, capitán? Se burló su voz, haciendo eco con una familiaridad distorsionada. Tal vez una mirada más cercana refrescará tu memoria, con un movimiento rápido. El líder desactivó el sello magnético de su casco, se abrió silbando, revelando una cara que envió una sacudida de shock a través de Zarya. No era una cara que ella reconociera, pero las emociones grabadas en sus rasgos, la determinación de acero, el destello de dolor oculto en sus ojos, estos reflejaban los suyos imposibles. Zarya, susurró su voz. Apenas un suspiro. La cara que la miraba fijamente era una versión más joven de ella misma. Una imagen reflejada de su pasado con un giro cruel. Este doppelganger, este duplicado retorcido, lucía un implante cibernético donde debería estar su ojo derecho, un orbe rojo brillante que pulsaba con una energía de otro mundo no imposible. Capitán, la versión más joven llamativa. Su voz, mezclada con una arrogancia escalofriante, solo una muestra de lo que podría haber sido. Un vistazo al guerrero que se suponía que eras. La mente de Zarya se tambaleó. ¿Era esto algún tipo de ilusión retorcida? ¿Un truco holográfico? El shock la paralizó momentáneamente dejándola vulnerable. La joven Zarya aprovechó su vacilación, lanzándose hacia adelante y dando una poderosa patada que la envió a estrellarse contra el mamparo, mientras Zarya yacía allí aturdida y desorientada. El peso de la situación la aplastó. No se trataba solo de neutralizar una fuerza rebelde. Esta era una batalla personal contra un reflejo de su propio pasado, un doppelganger retorcido que ejercía un poder oscuro que no entendía, pero en 1900, en medio del miedo y la confusión, un destello de determinación reavivó en los ojos de Zarya. No dejaría que este doppelganger, esta versión deformada de sí misma, prevaleciera. Tenía que proteger a Nova Prime, descubrir la verdad detrás de este ataque, y de alguna manera, tenía que encontrar una manera de entender personal de ETA impulsada por un motivo oculto y una verdad que necesitaba desesperadamente descubrir. ¿Quién eres tú? Zarya,
Rugió su voz, quebrándose con una furia apenas controlada. La líder de los hostiles soltó una risa amenazante. «Pronto lo descubrirás», Capitán respondió, una cruel diversión parpadeando en sus ojos. «Pero por ahora, dejemos que la verdadera batalla comienza con un borrón de movimiento». El líder se lanzó hacia adelante, su espada, un rayo mortal de plata en el corredor, tenuemente iluminado. Zarya enfrentó el ataque de frente con su rifle de plasma, escupiendo fuego, mientras trataba desesperadamente de defenderse del embate implacable, el desvanecimiento de Nova Prime. La verdad detrás del ataque y tal vez incluso la frágil paz entre sus especies pendía de un hilo mientras sus espadas chocaban en una danza mortal. Las chispas volaron cuando Zarya detuvo un golpe brutal de la espada del líder. Su rifle de plasma temporalmente inútil en esta pelea de cuartos cerrados colgaba. Flácido a su lado, su cuerpo palpitaba con los efectos posteriores de la explosión de energía. Su visión se nubló ligeramente en los bordes a pesar del dolor. Una furia fría ardía en sus ojos. Ella no dejaría que este desconocido como Salent ganara. No mientras Kenji yaciera herido y no con el destino de Nova Prime en juego. Aprovechando años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, Zarya utilizó una maniobra rápida para desarmar al líder enviando su espada traqueteando por el suelo metálico. Se lanzó hacia adelante apuntando un golpe devastador hacia su visor. El líder, sin embargo, anticipó el movimiento fácilmente, desviando su ataque con su antebrazo blindado. Él contrarrestó con un golpe feroz en su abdomen, enviando una sacudida de dolor a través de su traje exo. Zarya se tambaleó hacia atrás, jadeando por respirar. Su rabia inicial estaba dando paso a una determinación sombría. Este no era solo un mercenario despiadado. Sus movimientos eran calculados, practicados. Luchaba con una familiaridad que le envió un escalofrío por la columna vertebral. «¿Quién eres tú?», Zarya gruñó abriendo paso a través del dolor para recuperar el equilibrio. «¿Por qué estás haciendo esto?». El líder permaneció en silencio. Su visor reflejaba el parpadeando las luces de emergencia del corredor como un espejo negro, pero la diversión en su voz, cuando habló a continuación, era escalofriante. «¿No me reconoces, capitán?», se burló su voz haciendo eco con una familiaridad distorsionada. «Tal vez una mirada más cercana. Refrescará tu memoria con un movimiento rápido». El líder desactivó el sello magnético de su casco. Se abrió silbando, revelando una cara que envió una sacudida de shock a través de Zarya. No era una cara que ella reconociera, pero las emociones grabadas en sus rasgos, la determinación de acero, el destello de dolor oculto en sus ojos. Estos reflejaban los suyos imposibles. «Zarya», susurró su voz, apenas un suspiro. La cara que la miraba fijamente era una versión más joven de ella misma, una imagen reflejada de su pasado con un giro cruel. Este doppelganger, este duplicado retorcido lucía un implante cibernético donde debería estar su ojo derecho. Un orbe rojo brillante que pulsaba con una energía de otro mundo no imposible. «Capitán», la versión más joven llamativa. Su voz mezclada con una arrogancia escalofriante, solo una muestra de lo que podría haber sido. Un vistazo al guerrero que se suponía que eras. La mente de Zarya se tambaleó. ¿Era esto algún tipo de ilusión retorcida? ¿Un truco holográfico? El shock la paralizó momentáneamente dejándola vulnerable. La joven Zarya aprovechó su vacilación, lanzándose hacia adelante y dando una poderosa patada que la envió a estrellarse contra el mamparo, mientras Zarya yacía allí aturdida y desorientada. El peso de la situación la aplastó. No se trataba solo de neutralizar una fuerza rebelde. Esta era una batalla personal contra un reflejo de su propio pasado. Un doppelganger retorcido que ejercía un poder oscuro que no entendía. Pero en 1900, medio del miedo y la confusión, un destello de determinación reavivó en los ojos de Zarya. No dejaría que este doppelganger,
esta versión deformada de sí misma prevaleciera. Tenía que proteger a Nova Prime, descubrir la verdad detrás de este ataque, y de alguna manera tenía que encontrar una manera de entender y oportunidad con una maniobra rápida tocando su hombro contra su pecho expuesto. El impacto lo hizo estrellarse contra la pared. El ojo cibernético parpadeó momentáneamente, su brillo rojo se atenuó levemente. Mira, incluso confías en más que fuerza bruta. Zarya jadeó, usando la pausa momentánea para recuperar el aliento. El Zarya más joven se enderezó, su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y confusión. El brillo rojo en su ojo cibernético pulsó erráticamente. ¿Qué ha hecho?, tartamudeó su voz mezclada con un dejo de miedo. Por primera vez Zarya lo miró fijamente, una nueva comprensión al darse cuenta de que esto no era solo un doppelganger. Era una proyección, un reflejo distorsionado de su pasado, alimentado por el mismo poder que había elegido rechazar tal vez, al reconocer su pasado, al abrazar la fuerza que reside dentro de ella. Cortar podría la conexión y derrotar esta manifestación de sus propios deseos enterrados. Soy la capitana, Zarya Vega, declaró su voz resonando, con una determinación recién descubierta, y yo elijo ambas fuerzas y diplomacia, elijo proteger, no mientras ella hablaba. Zarya buscó dentro de sí misma, aprovechando un pozo de poder que no sabía que existía, una suave luz azul. Emanó de ella un contrapunto al brillo rojo que emanaba del ojo cibernético de la joven Zarya. Las dos luces chocaron en una batalla silenciosa, una lucha por el dominio. Zarya vertió su corazón y alma en la lucha, canalizando sus años de experiencia, su determinación inquebrantable y su recién descubierta comprensión de su propia fuerza. La batalla continuó no con espadas y trajes sexo, sino con fuerza de voluntad y convicción. El cordón metálico brilló con las energías en conflicto, el aire denso de tensión lentamente, casi imperceptiblemente. Al principio, la luz azul que emanaba de Zarya comenzó a dominar al rojo. El brillo del ojo cibernético de la joven Zarya parpadeó erráticamente, la arrogancia una vez segura, reemplazada por un destello de miedo en 1900, su voz distorsionada. No, esto no es posible, tartamudeó su voz quebrada por la desesperación. No puedes reescribir el pasado. Zarya siguió adelante. Su voz firme, a pesar del esfuerzo. El pasado nos forma declarado, pero no nos define. Elegimos en quién nos convertimos con una oleada final de poder. La luz azul se convirtió en roja. El joven Zarya se desplomó en el suelo. Su forma se disolvió en una lluvia de partículas digitales, el brillo rojo de su ojo cibernético chisporroteó y murió, dejando atrás un silencio inquietante. Zarya se hundió de rodillas. Su cuerpo se drenó, pero una sensación de triunfo la invadió. Se había enfrentado a un reflejo de su pasado, una versión distorsionada de la guerrera que podría haber sido y haber emergido victoriosa. Pero la batalla no había terminado. La pregunta de quién estaba detrás de este ataque y el destino de la nave insignia Tharian que se precipitaba hacia Nova Prime todavía flotaba pesadamente en el aire. En ese momento un crujido llenó el comunicador en su oído. Era Kenji, su voz débil pero viva. «Capitán, está bien», dijo con voz áspera. El alivio inundó a Zarya. «Kenji, estoy aquí, aguanta fuerte, vamos por ti, no puedes retenerlos mucho más». Kenji tosió. «Están Zarya, implacable». Apretó sus dientes. Los hostiles seguían siendo una amenaza. La situación en la nave insignia estaba lejos de ser segura, pero al menos tenía una mejor comprensión del enemigo y tal. «Ves una nueva fuerza para enfrentarlos, pronto estaremos allí», prometió su voz con una determinación recién descubierta. «Simplemente aguanta con un renovado sentido de propósito». Zarya se puso de pie mirando el lugar donde su yo más joven había desaparecido. Sabía que esto no era solo una victoria sobre un enemigo externo, era una victoria sobre sus propias dudas, un paso hacia abrazar al guerrero interior mientras todavía se aferraba al diplomático, en el que se había convertido
La batalla por Nova Prime y tal vez el futuro de la paz intergaláctica acababa de comenzar.